Señor, voy a rogar a mi hermanito Ricardo que por favor pase por aquí y ore por que el Señor prepare nuestro corazón para recibir la palabra. Amén. Buenos días, hermano. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Gracias. santificado sea tu nombre. Mi Señor, en este momento pedimos para que la palabra sea para todos nosotros, Amén, sí, Señor. para que nos llene Amén. con tu Espíritu, Señor, Sí, Señor. para que nos enseñe, nos haga crecer, nos fortalezca, nos mantenga en bien, Señor. Sí, Dios. Gracias, Señor. Gracias te doy a ti. Te pido que sea bendecido el pastor Habacuc con esta palabra Amén. que nos va a traer. Sí, sí. Gracias, mi Señor. Gracias te doy a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, hermano Ricardo. Tome su asiento, tome su Biblia igual en sus manos para que ya prepare. Si tiene un lapicito, tome un lápiz también. Amén. Que el Señor le bendiga. Pastor, pase por aquí. Buenos días, mi hermano. Amén. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor que podemos estar reunidos este último día domingo de octubre, 29, ¿cierto? 29 de octubre, acercándonos rápidamente a fin de año. Hay muchos ya que están preparándose para la fiesta de fin de año. Y yo digo, Señor, nosotros somos un pueblo tan especial, un pueblo peculiar, como decía las versiones bíblicas antiguas, un pueblo escogido, un pueblo apartado, que en nuestro corazón, nuestro único anhelo y nuestro único deseo es que Él pronto cumpla su promesa de venir a buscarnos. Amén. Y a juzgar por las cosas que el mundo hace, dice, piensa, como decía un deportista, esto no va más. En cualquier momento se viene una sucesión de acontecimientos que van a hacer despabilar al más gil, ¿cierto? Porque estamos llenos de gente, no ustedes y yo somos santos y querubines para el Señor, pero hay mucha gente que se hace el tonto con el Señor. Y a Dios lo tienen hasta aquí. Se hacen los tontos. Han conocido la palabra, han conocido el Evangelio, pero han manoseado las promesas de Dios a su antojo. Y nosotros los conocemos, sabemos quiénes son, pero llegará el día que estarán delante del tribunal del Señor. Damos gracias al Señor porque el Señor es bueno y nos refresca con un clima. Porque somos hartos quejones, cuando hace calor nos quejamos, que el sol. Y hemos tenido un inicio de primavera agradable, un inicio de primavera que todavía parece que el invierno está dejando su última gota en algunas partes del país. Se queda poco para la asamblea. Aquí mismo vamos a hacer la asamblea, ¿ya? Hay 120 sillas, tiramos las mesas para allá y acomodamos a las ovejas que lleguen. A veces la gente pregunta, estamos grabando siempre, le enviamos un saludo a los hermanos de Osorno, ¿cierto? A los hermanos del norte de Chincolco, a los de Santiago de Regiones, a los de Maule, a los de Payaco, a las personas que están hacia la costa, a los que nos ven y los que nos ven de afuera. Siempre la gente me pregunta, ¿cuántos son ustedes? ¿Quieren saber? Y yo le digo, muere de viejo y uno de sapo. De repente salen con unos dichos raros. Y a la gente le gusta eso, ¿cierto? Le gusta saber cuántos son. Yo digo, somos pocos. Y de hecho, les digo otra cosa, no tenemos pretensiones de traer gente, porque eso no es bíblico. La Biblia dice que el Señor añadía. Hay muchas iglesias que están llenas porque los tipos agarran una aspiradora y sacan hasta del cementerio y van a buscar gente.
No, la Biblia dice que el Señor añade. Y si el Señor no quiere añadir, bien, Señor, usted hace bien la cosa. ¿Para qué lo vamos a contradecir? Y algunos se dicen, no, porque a mí me gusta ir donde hay harta gente, dice. Bueno, eso ya es un tema aparte. Pero yo siempre les digo, somos un pequeño remanente y queremos pedirle con humildad al Señor que Él nos guíe. El propósito de la asamblea es eso, ¿cierto? Que los hermanos que representan, porque no pueden venir todos por distintos motivos, pero los que vengan representando su ciudad o donde estén reuniéndose, vengan a buscar la guianza y la dirección del Señor para que el tiempo que el Señor nos dé por delante sea un tiempo de bendición, un tiempo de bendición. Nos estamos acercando al fin de mes y al fin de mes canta Gardel, dicen. No conocen ese dicho, ¿cierto? Canta Gardel, todos se pagan. Y yo siempre, esta es parte de mi trabajo, a los hermanos amonestarles en estas cosas, que siempre tienen que apartar su diezmo para el Señor y traerlo a la casa del Señor. Una vez un tipo un día enojado me dijo, los pastores piden diezmo. No, si usted está equivocado, usted le dice, usted es un ignorante y no ha leído la Biblia. En ninguna parte dice que los pastores piden diezmo y que el diezmo es para el pastor. Dice traer los diezmos al alfolí. Malaquías. El alfolí es donde se almacenaban, ¿cierto?, los granos y todos los víveres para sustentar al sacerdote. El sacerdote eran turnos 24/7. Ese tabernáculo no se cerraba. Y ahí se traía el diezmo, ¿cierto?, que luego se traducía a divisas para el sustento del sacerdote y su familia. Hoy entonces no tenemos alfolí, por supuesto, ha cambiado el concepto cultural, pero se entiende que el alfolí es la tesorería, ¿cierto? Usted trae su diezmo, ¿cierto? Yo siempre ando preparado con sobre, tengo fe, yo siempre ando preparado. De hecho, tenemos una caja como con 1000 sobres. Pero hermano, le enseñamos, señorita, tu sobre pones tu diezmo, te viene al altar y te pones ahí. Y lo presentas con respeto al Señor. El Señor después se encarga del otro. Él te va a sustentar. Él te va a sustentar en tu casa. Él va a proveer. Lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. 600.000 hombres, más su señor y su cría. Dice que nunca le faltó pan y agua en el desierto. Hasta le dio carne gourmet, codornices. Dice que ellos fueron un pueblo sustentado por Dios. Maná, pan de ángeles, dice el libro de los Salmos, que les dio a comer. ¿Cuánto más nosotros? Bendigamos al Señor entonces. Y mis hermanos que nos ven, muchos de ellos siempre me preguntan sobre estos temas. Y yo les digo, no le ponga oído a la gente impía, a los que están apartados de Dios, gente mundana, que a veces se mofan de estas cosas. Yo conozco muchos cristianos que dejaron de diezmar porque escucharon al vecino. Qué tonto, dice, le da el diezmo al pastor. Y hay que apartar, hay que pedirle al Señor que en este tiempo, donde la palabra del Señor está siendo atacada, le enseñemos a los nuestros a diezmar. Pero un hijo, cuando empezó a dibujar, era más chico, hizo un dibujo, me recuerdo, todavía lo tengo guardado. Yo le dije, te lo compro. Como a todos les gusta la plata, tenía 10.000 pesos. Pero después le pasé un sobre, él sabe, ¿sí? Póngase al día con el Señor. De esos 10.000, usted no puede ser vivo, tiene que darle 1.000 al Señor. Hay que enseñarle, pues si es así, usted tiene nietos, hijos, conocidos, hay que enseñarle. Porque son cosas que están en la Escritura y son cosas de bendición. Así que ponga en oración la asamblea y la próxima semana, ya el primer domingo del mes, vamos a tener nuestra mesa aquí con la mesa para recibir las primicias también, el sustento. Todos estos temas usted dirá, esto me aburre. Mire, para los locos que se van a quedar para la tribulación, el diablo les va a sacar el huevo. No podrán comprar ni vender. Ahí van a hacerse lo espiritual. Quiero diezmar, quiero llevar cositas al templo. Yo me río de esos todos los locos que se van a quedar, van a pagar todas juntas ahí, en ese tipo. Es un tema aparte. Pero hoy la palabra del Señor nos va a hablar de un tema que a mí siempre me ha apasionado, el viejo patriarca Noé. Hoy hay tipos en la Escritura que son excepcionales, tipos que nosotros no creemos en la idolatría, ¿cierto? Hacerle monumento a los tipos, pero hay tipos que, aquí estamos con cosas, ameritan un monumento. Que Dios le diga a un viejo de casi 500 años, hazte un arca, parece una maldad. El tipo tenía todos los dolores del cuerpo,
pensando en comprarse una tumba en el Parque del Recuerdo, seguramente quiero descansar, quiero comprarme una mecedora, y de repente aparece Dios y le dice: te quiero decir algo, estos locos los voy a fulminar a todos, los voy a exterminar de la tierra, y tú tienes una misión: construir un arca. Vamos a hablar en esta hora acerca de los días de Noé, y estamos grabando esta palabra para que también la podamos compartir. Una palabra que el Señor, la tengo hace tiempo, yo predico siempre casi los mismos temas, y es muy pertinente para el tiempo que estamos viviendo. Entender el tiempo que estamos viviendo hoy son los días de Noé. A medida que lo vamos encontrando, usted se va poniendo de pie para leer las Escrituras. El Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24, verso 37. A mí me cuesta predicar con micrófono, pero me gusta mover las manos. Aprovecho porque después por el año, yo a veces suelo escuchar predicadores ya que llevan años, y ya después no mueven las manos, así que aprovecho de hacerlo ahora. ¿37 dijo? Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 37. A medida que lo vamos encontrando, entonces nos ponemos de pie y vamos a leer las Escrituras, donde dicen de la siguiente manera. Mateo 24, verso 37. Ya hemos orado ya, así que luego usted puede sentarse y comenzamos a oír la palabra del Señor. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Esto es palabra de Jesús. Amén. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Tome su asiento, mis estimados hermanos, ya hemos orado. Mateo capítulo 24. El sermón de Jesús, por excelencia, el que ha hecho correr ríos de tinta hoy en los institutos, en los seminarios, en las iglesias. Es difícil de entender Mateo 24. De hecho, Mateo 24 es más críptico, tiene más cerrojos de interpretación que el mismo libro del Apocalipsis. Mateo 24 sorprendió a los oyentes de Jesús. Jesús estaba acostumbrado a hablar de las gallinas. Oh, Jerusalén, dice, quise juntar como las gallinas juntan sus polluelos. Todos entendían, todos tienen gallina y polluelo. Hablaba de los bueyes, hablaba de los peces de la mar, de las nubes, de los árboles, de las flores. Pero de repente, en un éxtasis de sin duda sabiduría especial, Jesús se manda este discurso impresionante, Mateo 24, donde habla del pasado, del presente y del futuro, y habla de aquellas cosas que pudieron haber sucedido y no sucedieron, y de aquellas cosas que pueden suceder que podemos evitar que sucedan. No nos olvidemos que Jesús no solamente era nuestro Salvador, sino que era profeta de profetas, amén, apóstol de apóstoles, amén, obispo de obispos, amén, siervo de siervos. Amén. No hubo orador como Jesús. No hubo mayor intérprete de las Escrituras que Jesús. Y esto no es un arrebato de Jesús en ese día. Jesús ya a los 12 años, cuando en una ocasión con su padre fue a Jerusalén, mostró, dice la Biblia, una sabiduría, como dice un teólogo, descollante, aplastante. A tal punto dice que los doctores de la ley tenían intercambios de alto nivel teológico con él. Dice que discutían con los doctores de la ley. Jesús de 12 años. Entonces, cuando vemos a Jesús en Mateo 24 hablando acerca de los sucesos finales, porque comienza Mateo 24 con la predicción de la destrucción del templo, las señales del fin, y en Mateo capítulo 24, verso 37, Jesús ratifica la historicidad de Noé. Hoy hay muchas personas que hablan de que Noé fue un ser simbólico, que fue alguien que no se sabe si realmente existió, que es un residuo
de la época de Gilgamesh, dicen los que conocen acerca de estos temas. Y si Noé no fue real, entonces el diluvio es simbólico, dicen. En cambio, Jesús habla de que Noé existió. Y no solamente habla de Noé, sino los días de Noé. Todos nosotros tenemos días, estamos acostumbrados al tiempo cronos, de donde viene el término cronómetro, cronología, agenda, calendario. Ese es nuestro tiempo terrenal. Cada vez que usted se levanta en la mañana, sabe que ese tiempo corre en contra de nosotros. Usted no puede ponerle pausa, porque el tiempo avanza. Quisiésemos almacenar el tiempo. Hay películas de ciencia ficción que algunas valen la pena verlas. No me recuerdo el nombre ni el año, pero me recuerdo haber visto una pequeña sinopsis de esta película donde en el futuro lejano el tiempo se vendía. Era posible extender la vida y comprarle el tiempo a otra persona. Esa es la utopía del ser humano, vivir más tiempo. Hoy me encuentro con gente que dice esto de que los patriarcas antidiluvianos, antes del diluvio, vivieran más, es una estupidez, eso no puede ser posible. Pero esa misma persona que niega esa realidad de la longevidad de estos hombres antes del diluvio, hoy estos mismos científicos quieren alargar su propia vida. Buscan la forma de querer vivir más. Antes de la era de internet y la era de las tecnologías, había muchas revistas de divulgación científica seria y otras no tanto, pero se hablaban ya de ese tiempo de que este músico, Michael Jackson, dormía en una cámara, decían, misteriosa para alargar sus días. Otros decían que el famoso Walt Disney también supuestamente alargaba sus días en una cámara que lo conservaba. Entonces hoy nosotros estamos viendo que la ciencia, de repente las noticias nos hablan de cosas que uno las pone a escuchar y uno dice, ¿a qué va a llevar a esto? ¿A dónde nos va a llevar a esto? La Biblia nos dice que Jesús habla de que su venida, porque dice, así será la venida del Hijo del Hombre, será como en los días de Noé. Noé fue un hombre sin duda tan excepcional como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, como lo fueron los profetas, los patriarcas, los reyes. Pero Noé es el puente entre el mundo antiguo y el mundo posterior que hizo que el corazón de Dios cambiara de una manera de cómo trataba con el hombre. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis capítulo 6, en Génesis 6 se halla el relato de cómo Dios comenzó a tratar con Noé. Hoy el mundo, antes de que leamos esta cita bíblica, el mundo le ha hecho tanto daño al pueblo cristiano con sus conceptos errados. Hace un tiempo atrás salió una película de Noé. Muchos cristianos pensaron que era una película cristiana. De cristiano no tiene nada. Esa película está basada en un libro apócrifo, en un libro que no está en la Biblia, el libro de Enoch. Y sucede así con muchas películas cristianas, o entre comillas, pseudo cristianas. Hay que tomar con pinzas aquellas cosas que realmente tienen base escritural. Mucha gente cuando salió esa película, evidentemente por desconocer las escrituras, tomó parte de ese mensaje audiovisual, porque una película es un mensaje audio y visual. Y mucha gente creyó que lo que esa película decía era bíblico. Muchas de esas cosas, gran parte de lo que está en esa película no es bíblico, porque simplemente no está tomada de las escrituras. Mucha gente, muchas empresas, muchos filántropos, muchos millonarios de este mundo promueven textos, promueven videos y películas que ellos mismos financian, pero no porque les interese el Evangelio, sino porque precisamente distorsionan el Evangelio. Es otra visión, es una visión espuria, falsa, en buen chileno, cuentera del Evangelio. Entonces mucha gente le es más cómodo, le es más fácil ver eso que leer las escrituras, como acaba de decir la pastora. Es la Biblia de donde nosotros debemos comerla, debemos alimentarnos de la palabra. Puede haber un doctor en Biblia, puede haber un teólogo, un gran siervo, un gran evangelista que puede ser un sabio erudito, pero sus palabras, sus comentarios jamás van a igualar a la autoridad de las escrituras. Entonces hoy nosotros nos encontramos con ese dilema de que todo lo que se habla con respecto a Noé hoy es motivo de mofa y de burla con respecto
a lo que sucedía en los días de Noé. Por eso Jesús lo dice en Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Segundo paréntesis, hoy hay mucha gente que con todos los sucesos que están ocurriendo en el mundo, le están dando importancia exacerbada a las señales. Déjeme decirle que hay que tener cuidado. Se ha levantado a través de la plataforma mucha gente que se la da de comentarista, sin tener la preparación bíblica para estos temas. Y sin desmerecer a los que trabajan en la feria, pero yo no puedo llevarme por comentarios de cualquier persona que al pasar me da su opinión. Para eso Dios ha puesto pastores, maestros, líderes que se han instruido. Personas que tienen la sapiencia, la sabiduría de Dios para guiar al pueblo a la verdad y no al error. Entonces hoy, a mí como pastor y también como maestro, porque llevo años enseñando, me preocupa realmente que las personas no puedan entender esta situación. Jesús dijo como en los días de Noé. Esta es la clave que da Jesús. Jesús nos da la clave en Mateo 24:37, que su venida, la venida de Cristo, va a ser, dice, como en los días de Noé. Entonces la clave está en estudiar a este personaje y los días de Noé, que es lo que vamos a intentar hacer ahora en breves minutos. Los días de Noé. Génesis capítulo 6, verso 8 al verso 9. Dice así Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Luego nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 7, donde el escritor de los Hebreos también nos habla de Noé, diciendo lo siguiente. Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase su casa, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y el último versículo que nos habla acerca de Noé es el libro de Pedro, un poco más adelante, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, donde dice lo siguiente. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En estos 3 versículos que nosotros hemos leído, mis estimados hermanos, tenemos 10 cualidades de este hombre Noé, las cuales les voy a mencionar brevemente, porque esto es lo que Jesús dijo en Mateo 24:37. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Tenemos que ver quién era Noé y los días en los cuales él vivió. La sociedad, cómo era durante el tiempo de Noé. Primero, Génesis 6, 8 nos comienza diciendo que Noé halló gracia delante de Dios. Primero dice que halló gracia. No se refiere a la gracia salvadora, no es gracia con mayúscula como en el Nuevo Testamento de la gracia salvífica, no. Hallar gracia, traducido en un buen castellano, le cayó bien a Dios. Le cayó en gracia, como nosotros solemos decir en nuestro español coloquial. Eso ya te da una base. Todos nosotros tenemos personas que nos caen mal. Hay hartos que me miran por la cámara que yo les caigo mal y ellos me caen mal. Y usted igual tiene esa lista. Es así. Y cuando usted le cae mal a alguien o alguien le cae mal a usted, ¿usted qué hace? Evita a esa persona. Me está llamando, le corta, lo bloquea, lista roja, lista negra, no importa, pero usted no quiere tener contacto con esa persona. Lo ofusca, le quita el ánimo. Pero dice que Noé halló gracia. A Dios le llamaba la atención ver a Noé. Este tipo es encachado, diría el Señor. Noé, yo no creo que Noé alguna cualidad tenía que llamaba la atención de Dios. Por último, un barco de papel sabía hacer algo. Dice que Noé halló gracia
delante de Dios. Después dice, a los ojos de Jehová, dice una versión. Los ojos de Dios. Los ojos de Dios escrutan, examinan. Y podemos tener por seguro, mis estimados hermanos, que el ojo de Dios es veraz. No se equivoca. Observa. No sé si a usted le ha pasado cuando va en el metro o va a algún lugar y alguien lo queda mirando fijamente. Si usted está con plata, lo primero que hace es guardar la billetera. Dice, este tipo me va a asaltar. Las damas les pasa eso, que hay tipos mirones. Tipos que con la mirada, usted sabe que son tipos malos. Y hay hombres que son más feos que la maldad. Y cuando lo mira una mujer, se sienten hermosos. Alguien por lo menos lo mira, dice. Porque las miradas hacen eso, las miradas, la particularidad de una mirada es que puede expresar tanto sin hablar. Con la vista tú puedes demostrar enfado, aprobación, tristeza, pena. Tus ojos están tristes, le dice mi hermana Irma a su enamorado Ricardo. Porque con los años se aprende a interpretar. ¿Se da cuenta? No me mires así, dice. Baja ese párpado. Porque eso es la mirada. Dice, a los ojos de Jehová Noé halló gracia. O sea, aquí vemos una relación. Noé sabía que Dios lo miraba y Dios le hacía saber a Noé que lo observaba. Es una relación fantástica. Es una relación de complicidad. No había nada oculto en ellos. Noé se podía mostrar como era delante de Dios. No era ese Noé, hoy día hago la maldad. Y si Dios me ve, no me importa. No. Noé dice que halló gracia, 1, 2, a los ojos de Jehová. Y después dice que era un varón justo. No dice que era justo, no dice varón. Te lo pone claro porque el antecedente de que en los días de Noé ya existía esta tontera de la identidad de género. Capaz que me bloqueen en YouTube estas sabandijas de YouTube porque son así. Y ya se ofenden por todo tan delicado. Ya en el tiempo de Noé existía este problema de que la gente tenía, me creo refrigerador, me creo almohada, me creo perro, chancho, burro. Ya existía esta cuestión de la duplicidad en la identidad de la persona. Por eso dice el texto, varón justo, no dice que era justo, no, varón, te pone claro, hombre, macho, pecho en pelo, no sé cómo decírtelo, era un hombre. No era Noé de día y Noa de noche. Hay tipos así, tipos rayados aquí, tipos que son medio raros. Varón justo, ¿qué es justo? Lo que es correcto, lo recto. O sea, era un hombre de principios. Un hombre que no iba a dañar a su prójimo. No tenía fama de estafador, de cuentero. La gente que hablaba de Noé decía, este tipo es recto como una flecha. No como la cola del chancho, siempre pongo ese ejemplo. La cola del chancho, aunque tú la entablilles, le pongas 2 tablitas, le sacas las tablitas y la cola se vuelve a enroscar. Su naturaleza es esa. Así hay muchos hermanos y hermanas también. Voy a cambiar, dice. Señor, trate conmigo. Se aleja un poquito del Señor y se vuelve a enroscar. Es un problema serio eso. Dice que no era varón justo, después dice que era varón perfecto. Estoy leyendo el resumen del verso 8 y el verso 9 del capítulo 6 de Génesis. Varón perfecto. Esos son los antecedentes de quién era Noé y por qué Dios trata con Noé. Varón perfecto. Y después dice, caminó con Dios. Un tipo que caminaba con Dios. Hay teólogos que vale la pena escuchar y otros que no, dan ganas de taparle la boca con una cinta, hablan puras tonteras. Yo sé del tema, por eso se lo digo. Pero hay teólogos que aportan cosas con sus visiones. Caminar con Dios, decía este hombre, es que Dios daba un paso y Noé daba el otro. Aquellos que han tenido bebés saben eso. Cuando el bebé empieza a caminar por primera vez,
da un paso y el bebé va y la hace un montón para poder dar el otro. Y los papás o los abuelitos que lo ven ahí le celebran y ellos también como que mueven el pie ellos. Eso hacen, ¿cierto, hermano? Está el bebé ahí y todos los que están al lado mueven el pie ellos también. Y se esperanzan de que camine. Dice que Noé caminó con Dios. Ese es un nivel espiritual, hermano, pero más allá de los dones del Espíritu. Que un tipo camine con Dios. Para que tú camines con Dios, hay tantos detalles que uno puede sacar de ahí. Si usa pantufla, si anda descalzo, cuántos dedos tiene, no sé. Pero es un nivel de... Yo soy pudoroso, por ejemplo, yo no muestro mis pies. Cuando voy al mar, al río, no hay caso que me saquen los zapatos. Prefiero andar de nuevo, de la rodilla para arriba, no, así de loco, pero no mostrar mis pies. Son cuestiones de uno nomás, ¿cierto? Los pies algo, además de que soy cosquilloso, no es una cuestión que es brutal eso. Voy a la guerra y me matan a atacarme los pies, yo creo que suelto todos los secretos de Estado. Los pies simbolizan algo en las Escrituras, usted sabe, cuando Jesús toma los pies de los discípulos. El pie en el aspecto mental simboliza dónde tú te quieres dirigir, lo que tú quieres hacer. El pie simboliza eso en las Escrituras, tu voluntad. Por eso dice la Biblia que Noé caminó con Dios. Y el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 7, ¿qué nos dice? Que era un hombre de fe. Por la fe Noé, dice. A las 5 cosas que ya hemos visto, dice que Noé era un hombre de fe. Se nos habla esto antes de la ley. No existía Moisés, no existía el padre Abraham, aquí le llamamos el padre de la fe, no, tipo no estaba ni en proyecto. Aquí vemos a Noé, dice un hombre de fe, porque la fe trasciende a la ley, la fe trasciende a la época, al tiempo. La fe es algo íntimo que nace en el corazón de la persona. Es más, la fe surge en los momentos más caóticos. Por eso es importante que entendamos quién era Noé y en los días en los cuales él vivió. Días terribles, como los que tienen que suceder ahora. Por eso Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Tiene que llegar a cumplirse lo que vivió Noé para que Cristo venga, en otras palabras. Y a eso vamos llegando. Dice Hebreos 11:7 que era hombre de fe. Dice, y con temor preparó el arca. Era un hombre temeroso. Es la virtud número 7 de Noé. Varón temeroso. Un hombre que respetaba a Dios. Hoy hay gente que dice que teme a Dios, pero los tipos son... Digo, Señor, tanta paciencia que tiene usted con tipos que se lo cuentean como quieren. Temo a Dios, dice. Soy temeroso. Pero no es así. Dice que Noé era un hombre temeroso. Y dice... la octava cualidad de Noé, que preparó el arca. Ahí ya nos encontramos, va creciendo este currículum de Noé. Preparó el arca. Él preparó el arca porque él ya estaba preparado. Eso es lo que hay que entender de la vida de Noé. No es que Dios le llamó y dijo, chútate un vago, ¿cómo lo hago para que él pueda obedecerme? ¿Qué es el gran problema de Dios con tantos cristianos hoy? Señor me llamó. ¿Qué hago, Señor? Pero digo, no, pero yo te llamé, pues si te llamé por algo. Noé preparó el arca y no tuvo problema en preparar el arca porque él ya estaba preparado. Los días de Noé, recuerde, Jesús dijo en Mateo 24:37, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Tenemos entonces que identificarnos con este hombre porque todo lo que este hombre fue lo que Dios va a ver en cada cristiano en el tiempo de hoy. Preparó el arca, lo 9, para que se salvase su casa, no a los vecinos, no a los amigos, no al hermano de la iglesia. El propósito del arca, no se nos olvide, no era para salir a evangelizar en el barco, remando y yendo por ¿quieres subir al arca? No. El arca no era de Noé, el arca era de Dios. Las condiciones no las puso Noé, las puso Dios. Y le dijo, te vas a salvar tú. Esta arca es para que salves a tu casa.
Recuerde Mateo 24:37, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Todas estas cualidades en las que van a empezar a emerger en el mundo cristiano. Preparar el arca para que se salvase su casa. Y lo que dice 2 de Pedro 2:5, que era pregonero de justicia. La palabra pregón es, en otras palabras, predicador. Noé era predicador de justicia, de lo recto, porque la gente empezó a vociferar. El diluvio llegó en el año 600 de la vida de Noé, pero Dios mucho tiempo antes le dijo: Noé, voy a destruir el arca. Y él empezó a contar a sus amigos, a sus vecinos, a todo el mundo, y la gente empezó a refunfuñar, a enfadarse, a empuñar la mano contra Dios. ¿Cómo se le ocurre a Dios hacer esto? Dios es malo, Dios no nos entiende, no nos da libertad. Empezaron a acusar a Dios y Noé fue pregonero de justicia. Noé dijo: lo que Dios va a hacer es lo correcto, es lo justo, lo va a exterminar, ustedes se lo merecen. Y eso es lo que me preocupa a mí como pastor y como líder. Hoy día ni siquiera se ha levantado la vara alta para la exigencia del reino, sino que simplemente no se habla de eso. Pregonero de justicia. Una de las cosas importantes del estudio bíblico es que cada versículo en la Biblia está por algo. Y a veces gente me dice: ¿por qué en la Biblia están los registros genealógicos? ¿Por qué aparecen los nombres de tantos fulanos que a mí no me interesa saberlo? Bueno, están por algo importante que vamos a ver ahora. Génesis capítulo 5, no lo vamos a leer, pero usted lo marca, como decía la pastora. Génesis capítulo 5, todo el capítulo 5, desde el verso 1 al 32, está la genealogía de los patriarcas de antes del diluvio. Si hacemos un resumen, el capítulo 5 comienza diciendo los descendientes de Adán, y el capítulo 5 es un puro libro dentro de la literatura judaica o hebraica. El capítulo 5, verso 1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Porque Caín había matado a Abel. Y en sustitución del hijo fallecido, Adán a los 130 años tiene a Set, y de Set desciende toda la genealogía que incluso nos lleva hasta Cristo. Pero no voy a leer los 32 versículos, pero usted lo lee en su casa. Pero en Génesis capítulo 5, donde acabo de leer el inicio, está la tabla genealógica de los antepasados de Noé. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, que fue el padre de Noé. Usted dirá: pastor, pero ¿qué importancia tienen estos nombres? Porque a mí igual me molestaba antes cuando veía tantos nombres en la Biblia y no entendía por qué. Es como cuando usted va al registro genealógico y quiere saber quiénes fueron sus antepasados. Leyendo Génesis capítulo 5, entonces nos damos cuenta que Noé nació en una familia impresionante. Vemos que este patriarca Enoc fue bisabuelo de Noé. Todos sabemos que no hubo funeral del viejo. Todos sabemos que Enoc también caminó con Dios y Dios se lo llevó. Por eso vemos que las cualidades de Noé no era que nacieron por él, era porque él se crió en una generación de gente que amaba a Dios y que buscaba a Dios. Él no caminó con Dios y Dios se lo llevó. Lo importante es que Lamec, el padre de Noé, fue contemporáneo de Adán por casi 50 años. Y esta cuestión es importante entenderla. Adán vivió muchos años, junto a Matusalén y uno de estos patriarcas, los tres más longevos. Adán vivió y conoció a su descendiente Lamec, que fue el padre de Noé, por casi 50 años. Cuando Noé nace, le cuentan: Adán falleció hace poquito, 56 años atrás. Él no nació de mujer, lo creó Dios mismo. Estuvo en el huerto
Tu abuelito, a quien Dios dijo que iban a morir, iban a descender al pueblo de tierra, ocurrió algo, no murió, se lo llevó Dios. Bendito Dios. Por eso es importante leer Génesis 5. Ahora, los días de Noé. La Biblia dice que el diluvio comienza en el año 600 de la vida de Noé. El diluvio ocurre específicamente en 1656 años después de que Adán sale del huerto. O sea, casi 1650 años de pecado desbordante en el mundo. Esos 1650 años aproximadamente el mundo llegó a un nivel de locura que vamos a ver ahora, que son los días de Noé. Pero específicamente los 600 años en el que más o menos Noé se dice que el juicio llega sobre el mundo. Los días de Noé, hemos leído Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hemos visto quién es Noé, hemos visto 10 cualidades de Noé, pero vamos a ver un poco cuál era el ambiente en el cual Noé vivía. Hoy nos quejamos, suben las papas, mire, por las tonteras que la gente se preocupa, suben las papas, dice, sube el petróleo, se agarran a pelear los otros en el lado del mundo y tenemos miedo de que caiga una bomba por acá. Hermano, Mateo 24:37 dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Amén. Hay que ver qué ocurrió en los días de Noé. Amén. Y así dice, cuando eso suceda, así mismo será la venida del Hijo del Hombre. La sociedad va a llegar a los días de Noé. Tienen que haber Noés, personas como Noé, con estas 10 cualidades. Varones perfectos, damas perfectas, que hayan gracia delante de Dios, que conozcan los ojos de Jehová, varones justos, hermanas justas, que caminen con Dios, que sean con fe, que sean temerosos, que preparen el arca, que estén involucrados en las cosas de Dios, que tengan el objetivo de salvar a los suyos y que sean pregoneros de justicia. El cristiano tiene que tener esas cualidades porque dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lamec, el padre de Noé, entonces fue contemporáneo de Adán por 56 años. Esto es increíble. Muere Adán y le traspasa toda la información del huerto a Lamec. Y Lamec, cuando tiene a su hijo Noé, le dice: hubo un hombre en esta tierra, tú no lo conoces, pero él fue creado por Dios. Amén. Tu abuelo Enoc, un tipo excepcional. Y le comienza, y por eso Noé tenía ese bagaje, por eso Noé era quien era. Amén. Los días de Noé, Génesis 7, si avanza una hoja más, corroboro lo que estoy confirmando. Génesis 7, verso 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Esos son los días de Noé. Génesis capítulo 7, verso 6. Noé tenía 600 años. 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Vamos a ver los días de Noé. Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis 6, 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Estamos leyendo Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y Jehová dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Verso 12 y verso 13. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo lo destruiré con la tierra. Estos 4 versículos, hermanos, resumen los días de Noé. Cómo estaba el mundo en los días de Noé, y quiero pasar a explicarlo en breve.
Lo primero que quiero decir y que usted entienda esto, hermano, Mateo 24:37 dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. La venida del Hijo del Hombre. Cristo viene y nos gozamos por ello y amamos su venida y nos alegramos. Pero Él viene porque hay un juicio sobre este mundo. Y Dios no se va a retractar de ese juicio, estimado hermano. Entiéndalo. Entiendan todo lo que están viendo esto. Dios no se va a retractar de ese juicio. No lo hizo con el mundo antiguo. No lo va a hacer con este mundo. Por eso Jesús dice en Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estos versículos que acabamos de leer en Génesis capítulo 6, el verso 5, verso 11, 12 y 13, habla de los días de Noé. Los días, la época en la cual Noé vivió. Lo primero que comienza diciendo que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hoy vemos maldad, sin duda, pero aún no he llegado al nivel. Usted dirá, pero pastor, ¿qué más nivel que lo que estamos viviendo? Vamos a seguir analizando esto. Dice que los días de Noé, la maldad de los hombres. Atención con el texto, nos dice los demonios, los espíritus. Porque mucha gente leyendo el capítulo 6 de Génesis, capítulos anteriores y posteriores, llegan a la conclusión de que habían diablos dando vueltas en la tierra. Sí, lo ha habido siempre. Espíritus malignos que aquejan y atormentan a las personas, sí. Pero en el juicio final son los hombres, los seres humanos los que van a comparecer en el tribunal de Cristo por sus acciones, no los diablos ni los demonios. ¿Qué dice el texto? La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Punto 1, los días de Noé así eran. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. 2, el designio de los pensamientos del corazón. Usted tiene que entender, hermano, que todos estos movimientos que están ocurriendo el día de hoy atacan a endurecer el corazón de la persona. Lo que los mismos cientistas políticos, los psicólogos, los sociólogos se dan cuenta de esto. Es martillar una y otra vez con cosas malas para que el corazón de la persona quede duro, insensible. Tal vez a usted y a nosotros ya nos está pasando lo mismo. Vemos noticias y decimos un muerto más. No lloramos por esos muertos, porque el nivel de insensibilidad que está permeando el mundo, eso es lo que provoca. Tal vez no debiera decirlo, pero tengo que decirlo para que entienda el nivel de brutalidad de esto. Ustedes vieron hace poco que mataron a una persona, o una traficante, a una mujer. Bueno, ella fue la que mandó a matar a uno de mis primos. Porque esa gente es así. En el mundo en el cual nosotros nos movemos, la persona que está en Dios y se desvía de Dios, corre peligro ciertamente de caer en esa fosa del abismo de la violencia. ¿Hay niveles de violencia? Sí. Pero no al punto del cual en los días de Noé estamos viviendo. Sé que nos preocupan las guerras, las amenazas de guerra y los rumores de guerra de los cuales Jesús habla en Mateo 24. Pero la clave está en el verso 37 donde habla de su venida. Porque comienza Mateo 24 diciéndole, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús se manda un discurso enorme en Mateo 24, pero le dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y hoy aún no llegamos ni a la mitad de lo que ocurría en los días de Noé. Pero para allá vamos. Por eso es importante que usted como cristiano, viva en rectitud, para que realmente la palabra del Señor se cumpla. Mandará a sus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué dice la Biblia? La maldad de los hombres era mucha en la tierra. El designio de los pensamientos del corazón. Porque ahí es donde radica el problema. No es la educación, no es el sector donde viva, no es el estrato social. ¿Qué dicen los inteligentes de este y de todos los gobiernos del mundo? Vamos a inyectarle educación a los tipos para que sean hombres de bien. El problema no es la educación, no es la falta de oportunidades.
Es lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versos 5, 11, 12 y 13. El designio. ¿Qué es lo que es designio? Lo que la persona determina de los pensamientos del corazón. El corazón es la voluntad. Lo que tú decides, tú lo llevas a una acción y lo determinas. Y Dios sabía que el problema de los días de Noé era que la persona estaba determinada a hacer lo malo. Ese era el problema. Y hoy nos encaminamos a eso. Todo lo que usted está viendo, estimado hermano, en este país y en muchas naciones del mundo, por medio de la fuerza legal, incluso muchos cristianos que yo no pongo en duda de que son buenos. Hay muchos pastores, líderes en esta nación y en muchas naciones involucrados en foros y en mesas de conversación para promover leyes que no avancen más. Yo les digo, no pierda su tiempo. Porque la Biblia dice en Mateo 24, 37 que la venida de Cristo será como en los días de Noé, donde la maldad se va a institucionalizar. Y se lo voy a explicar. Tercero, dice que los pensamientos de estas personas eran de continuo solamente al mal. No va a haber un margen, ni un átomo, ni una cabeza de alfiler para que las personas pensaran en el bien. Esos son los días de Noé. Hoy día todavía vemos esperanza en las personas, por eso les predicamos. Porque creemos que algunos se van a salvar, pero va a llegar un momento, hermano, de que la gente va a ser irredenta. Y no importa cuán grande sea el arca, no van a entrar, dice la Biblia. Continuamente solamente al mal. Y la tierra se corrompió delante de Dios. Y aquí viene un efecto. Aquí ya no habla de los hombres corruptos, sino la tierra. El efecto, hermano, del pecado sobre la tierra es algo que vamos a comenzar a verlo de una manera brutal. La corrupción. Dice otro punto, la tierra se llenó de violencia. Después vuelve a reiterar que la tierra estaba corrompida. Y luego dice que toda carne corrompió su camino. Toda carne, todo ser vivo corrompió su camino. Y continúa con el punto 8, y la tierra se llenó de violencia. Eso eran los días de Noé. Usted dirá, pastor, qué mensaje más desalentador. Yo pensé que iba a venir un avivamiento, un renuevo. El soplo de Dios del cual tanto hablamos, sí, eso es para el rebaño. Lo único que está protegido y será protegido del tiempo final es la iglesia. Jesús lo dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Amén. Lo único que no se hundió fue el arca. ¿Y quiénes se salvaron? Los que estaban dentro del arca. Por eso hoy día Satanás está sacando gente de las iglesias. Mientras usted se mantenga bajo la guianza de un pastor y de una pastora, no de un marrano, porque hay tipos que no son pastores, no son obispos, no son líderes, no son apóstoles, no son nada, son mercenarios, son piratas del evangelio. Tipos que se aprovechan de las personas. Pero mientras usted permanezca bajo la guianza de un hombre de Dios, una mujer de Dios, yo le puedo asegurar, sin necesidad de decir la estupidez, le doy un riñón, porque hay gente que dice eso, te doy una pierna. No. La Biblia dice que Dios juró por sí mismo. Él es veraz. Si Él dijo que iba a salvar a Noé y a su familia, lo cumplió. ¿Qué dice? Estos eran los días de Noé. Y este era Noé. Este es el panorama que nosotros tenemos que entender. Y aquí yo voy a hacer un ejercicio sencillo. La Biblia dice, lo hemos leído, Génesis 6, 7, que el diluvio llegó en el año 600 de la vida de Noé. De hecho, te da el mes preciso y el día preciso. Pero a grandes rasgos fue en el año 600, aunque Dios le anticipó antes. Pero durante ese tiempo, Noé vivió después del diluvio otro tiempo más. Pero durante esos 600 años, Noé fue testigo de la corrupción en la tierra, la violencia, la maldad. Todo eso Noé lo vivió. Hoy estamos en el año 2023. Terminando prácticamente este año. Si usted le resta a este año 2023 600 años, porque hay que entender lo que Jesús dijo. Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Hoy no pasamos el promedio aquí de 70, 80 años, pero el ser humano, esta generación, es la generación de Noé. Y si tomamos literalmente lo que Jesús dice,
que Noé vivió 600 años hasta que llegó el juicio, el diluvio. Del 2023, si le restamos 600 años, esto nos arroja más o menos el año 1400. Curioso que en el año 1400 de nuestra era comenzara lo que los estudiosos llaman el renacentismo. Terminó la Edad Media, la Edad Oscura, y empezó el renacentismo, la época moderna. Antes del renacentismo, la sociedad del mundo era teocéntrico. Todo giraba en torno a Dios. Las artes, la música. Dios era el centro de todo. Sin duda había cosas malas en el mundo, sí. Pero empieza en Europa un movimiento, justo en el año 1400, justo ahora 600 años antes de la época en que nosotros vivimos. Amén. Y empiezan a surgir pintores, músicos, arquitectos, pero todo con una visión humanista. Se desplaza a Dios y el hombre ahora es el centro de todo. Hoy muchas iglesias tienen esa teología humanista. Tú mereces ser feliz. Tú lo puedes lograr. El cielo ha sido hecho para ti. Es fácil olfatear un mensaje de ese tipo. El renacentismo entonces ocurre hace 600 años. Y el renacentismo simplemente es eso. El ser humano es el centro de todo. Y desde esa época hasta ahora, casi han pasado 600 años. Estamos llegando al límite de que se cumpla entonces lo que Jesús dijo en Mateo 24:37, como en los días de Noé. No ha habido periodo más perverso en la historia mundial que estos últimos 600 años. Es cosa de leer la historia. Cómo se degradó la iglesia imperial en la Europa de esos años. Papas que eran verdaderos criminales. Personas que usaron la religión, la palabra de Dios. Por eso viene un juicio, hermanos, sobre este mundo. Porque han quebrantado el cuarto mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero estos 600 años, estos ideales que se han esparcido por el mundo, hoy están llegando a su consumación. Y va a llegar un punto en el cual este mensaje que nosotros predicamos de salvación y redención, la gente derechamente no lo va a recibir. No va a poder dañar el arca. La Biblia dice que Noé era pregonero de justicia. Dejó las amígdalas pegadas en la calle diciéndole a todas esas sabandijas que no que se arrepintieran porque ya no podían entrar al arca, sino que el juicio que Dios ha enviado era justo. Nos vamos a dar cuenta, aquellos que somos predicadores, aquellos que llevan un mensaje en su corazón, cómo Dios va a empezar a cambiar el mensaje en el corazón de nosotros. Porque ya se ha predicado, el mensaje ha sido esparcido. Una de las maravillas de la tecnología precisamente es eso, que usted puede grabar un video, hay traductores simultáneos y puede transmitir todo el día, si quiere, un texto bíblico, un mensaje, una palabra, y puede ser recepcionado en cualquier parte del mundo. Y nos damos cuenta entonces que el problema entonces no es ese, sino que la gente no quiere oír el mensaje. Porque los designios del pensamiento de las personas es el mal, es de continuo el mal. Y eso le abre a la sociedad la violencia, la corrupción de la cual habla Génesis. Imagínate que Génesis habla de eso. La gente hoy día habla de la corrupción en los políticos, por ejemplo. Pero aquí Génesis 5 te habla de que en ese tiempo la sociedad ya estaba corrupta. Dice, todos eran corruptos. Sus carnes, dice, estaban corrompidas. O sea, de ser una cuestión del corazón y de los pensamientos, pasó a un tema del cuerpo. Porque no se puede ser cristiano del alma y del corazón y que tu cuerpo haga las locuras que quiera, que es la cuestión muy común hoy en las iglesias. Yo me recuerdo cuando fui a pastorear a Suya hace muchos años atrás. Oye, había que ir a buscar hermanos en carretilla porque estaban curados en la esquina. Y en carretilla se lo llevaban a las casas, desprestigiando el evangelio, trayendo reproche a la comunidad, haciendo que los impíos se mofaran, haciéndole pasar vergüenza a los cristianos. Durante estos 600 años, lo que ha hecho el renacentismo, el mundo celebra esto. Las artes. El otro día conversaba con mi esposa sobre esto.
Mira cómo todo el mundo, cómo la sociedad ocupa las artes en todas sus expresiones para transmitir un mensaje. Yo sé que en esta iglesia hay muchos hermanos adultos y hay mucha gente que me ve igual. Yo quiero que entiendan lo que voy a decir. ¿Quiénes son los exponentes del mundo? ¿Quiénes predican? Porque el mundo tiene sus predicadores. Los tipos mueren con las botas puestas trabajándole al diablo. Veía los músicos del mundo. El Señor, porque ya está allá, Ozzy Osbourne. Tipo muy conocido, vocalista de un grupo muy conocido en Inglaterra. El tipo está en silla de ruedas y da conciertos. Y dice de aquí, no voy a dejar de cantar porque esto es lo que tengo que hacer y transmitir el mensaje que tengo que transmitir. El señor Mick Jagger igual, otro tipo que está viejo. Más viejo que todos los que estamos aquí presentes. Pero el tipo sigue cantando. A lo que yo quiero llegar es que el cristiano llega a una etapa en que todos queremos ir con el Señor, es verdad, queremos irnos con el Señor. Señor, sáquenos de aquí. Pero nosotros no podemos preparar la maleta si el Señor quiere que hagamos otra cosa. Noé estaba fastidiado porque la Biblia dice que era un hombre justo, no aprobaba nada de lo que estos locos hacían. Estaba fastidiado como nosotros a veces estamos fastidiados. Señor, haga la corta, manda un carro de fuego y nos lleva y aquí extermina toda esta rata. Pero Dios dice, tranquilo, aquí tengo planes. Yo creo que Noé, aunque era varón justo, temeroso y todas estas grandes virtudes, igual era un tipo como nosotros, temeroso de que las cosas no salieran. Estoy haciendo un arca, capaz que este infeliz venga y a la noche me saque una tabla. Le hago un hoyo con un taladro para que esta cuestión se hunda. Pero Dios le dijo, tranquilo Noé, yo diseñé el arca. Es curioso eso, que Dios le dijo, hazla como te mostré. No interfieras en el diseño. Hace lo mismo con el tabernáculo cuando se lo muestra a Moisés. Haz el tabernáculo como yo te lo mostré. Si nosotros hacemos las cosas de acuerdo al diseño de Dios, hermano, no hay que tener problemas. Hay que ocupar los materiales que Dios nos pide y hacer lo que Él diga. El problema ocurre cuando vienen los ingenieros de la teología, los ingenieros de la fe. Es que yo opino que Dios debería haber hecho esto mejor y le meten mano y el barco se hunde. Así es. ¿Qué dice la Biblia? En Mateo 24:37. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El versículo posterior lo hemos leído tantas veces, se lo sabemos de memoria. Se casaban y se daban en casamiento, bebían. Y uno lee ese versículo y dirá, pero ¿cómo se junta? Lo que Jesús está hablando es la fachada, como lo que la sociedad hoy día vive. Esa es la fachada del mundo, todos viven contentos, todos van a una boda con la mejor ropa. Todos quieren estar enfiestados, todos, pero eso es un barniz. La podredumbre está por debajo. Eso es lo que Jesús dice en Mateo 24, 37, 38. Comían y bebían, se enfiestaban, estaban por fuera, pero el problema real era lo que describe Génesis capítulo 6 y versículos posteriores. Estaban llenos de violencia. Cuando tú sales a la calle puedes ver un tipo, el tipo que te atiende en el banco, puede ser un psicópata, un brujo, un hechicero, un tipo que te desea el mal, tu vecino. Yo no saludo a los vecinos, yo soy seco, no los saludo. Tipo, mata, no. Digo, Señor, cúrenme, pues esta sabandija capaz que me desee el mal, me maldigan en la noche. Porque son así. Tú no puedes ser tan ingenuo de saludar a cualquiera que se te cruza. Tipo andan cargados de demonios. Uno tiene un corazón bueno. Como Noé, un corazón bueno. Pero no se nos olvide de que estamos en tiempos como los días de Noé, tiempos peligrosísimos. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiese tenido esa cualidad? No hay arca. Porque Dios no iba a decir, no, los perdono. No, Dios estaba determinado, dijo, los voy a exterminar. Hay una teología hoy día que ha surgido mucho que se llama la teología del perdonazo. Así tal cual. Si Dios es tan grande, tan lleno de amor, que en el juicio final a todos les decís, ¿saben muchachos? No, esta era una broma, cerramos los libros, todos perdonados. Satanás también no importa, tómanos la trompeta de oro y anda cantando al cielo, no. Si todo esto fue un mal sueño, muchachos. No, hermano, es una tontera, una burrada. Tengamos cuidado. Si Dios dijo que va a venir juicio sobre este mundo, es porque va a venir, no se va a retractar. Todo lo que está escrito en Apocalipsis, las copas de la ira, las plagas, los juicios finales, y Dios va a hacer pedazo a este mundo. Porque lo colmaron.
Tipos que no tienen ni un átomo, ni una intención de cambiar. Por eso el texto lo dice, Génesis es claro. Por eso hay que leer ese versículo. Todo designio de su pensamiento del corazón era de continuo al mal, solamente al mal. Mientras nosotros le hablamos, le predicamos. 600 años. Lo curioso es que durante estos 600 años, a partir del renacentismo, Dios empezó a levantar hombres como Noé, los grandes reformadores. Justo ahora, precisamente el 31, se celebra la reforma en Europa. ¿Esos hombres cometieron excesos? Sí, los cometieron. Lutero era antisemita. Cometieron errores porque sí, eran como Noé, como nosotros, imperfectos. Pero Dios, durante estos 600 años, comenzaron los grandes avivamientos en el mundo. Sí. Los grandes traductores de las Escrituras. Los grandes hombres misioneros. Porque mientras el diablo ha hecho todo lo que ha hecho, Dios también se ha preocupado de buscar hombres que hayan gracia delante de él, como Noé. 3 versículos, los últimos, porque Génesis nos ha hablado de que la maldad era mucha en la tierra. Nos ha hablado de la violencia que había en el tiempo de Noé y de la corrupción. 3 cosas: maldad, violencia y corrupción. Juan 3:20 nos habla acerca de la maldad. Y nos vamos a dar cuenta que no es un problema solamente que ocurrió en la época de Noé, sino es un problema actual, del pecador actual. Juan 3:20. Luego de estos versículos vamos a tener un momento de oración que el pastor nos va a guiar. Juan 3:20, ¿qué dice el texto? Génesis decía que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora Jesús habla acerca de la maldad en el corazón del ser humano. Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo, que tiene maldad, dice. ¿Por qué es así? Dice, porque aborrece la luz. Sépalo, hermano. Una persona que hace lo malo, que tiene maldad en su corazón, no es porque sea malito. Ah, pobrecito. No. El texto es claro, y esto lo dice Jesús, no lo dice un apóstol para que se sobreinterprete. Lo dice Jesús. Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y por qué aborrece la luz? Dice, y no viene la luz. O sea, no solamente la aborrece, sino que no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ese es el ambiente en el cual nosotros estamos hoy. Eso es con respecto a lo malo, porque Génesis dice que la tierra estaba llena de maldad, llena de tipos malos. Y Jesús explica en Juan 3:20 que un tipo malo tiene estas cualidades. Aborrece la luz, porque es malo. Y dice que no viene a la luz. ¿Por qué motivo un tipo malo que tiene maldad no quiere venir a la luz? Aquí lo dice, para que sus obras, lo que él hace, no sea reprendido. Por eso nosotros tenemos que entender las Escrituras, mis estimados hermanos. Marcos 1:26, hemos visto con respecto a lo malo, a la maldad que hubo en Génesis en los días de Noé, y también nos habla en Génesis que había violencia en la tierra, mucha violencia. Jesús también entonces en Marcos 1:26 nos habla de que hoy la violencia es inflamada por espíritus malignos. Cuando usted ve todas estas cosas que ocurren en el mundo, evidentemente es anormal. Tiene un origen, tiene una veta maligna, diabólica, en el mundo espiritual. Marcos 1, verso 26. Escuchen lo que dice el texto. También Jesús hablando en este incidente. Marcos 1, 26. Dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con ternura, dice. No dice con ternura, con cariño, no, dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. La violencia es una señal, como dice este capítulo 1, verso 26, de que los espíritus están envolviendo a las personas. Un cristiano no puede ser violento. ¿Qué hora, hermano? ¿Qué? Chachazo. ¿Qué te pasó, hermano? Una patada tiró el pastor por ahí lejos. Los frutos del Espíritu deben estar en el creyente.
tolerancia, mansedumbre, amor, dominio propio. Porque el diablo hace todo lo contrario, llenar de violencia, como decía Génesis, los días de Noé. Y aquí vemos en Marcos 1:26, lo dice el texto, no hay ni siquiera que interpretarlo, dice que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia. Cuando usted ve toda la gente y ve las noticias y ve toda la gente violenta, aquí está la respuesta, hermano. Esos tipos no hay que enviarlo al terapeuta, ni al orientador, ni al terapeuta familiar, ni que le den pastillas. No, esa cuestión no se soluciona. Es un problema de adentro. Tienen espíritus inmundos que aquí dicen los sacuden con violencia. Ese era el problema de Génesis también en los días de Noé. Último versículo, Romanos 8:21. Cuando Génesis habla de que la tierra se había corrompido y toda carne se había corrompido, el apóstol Pablo también aporta con sus visiones sobre este tema de la corrupción de la tierra. Romanos 8:21. Y luego tenemos el momento de la oración. Romanos 8:21. Dice el texto, Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, dice. Está en el texto, imagínense lo que el apóstol Pablo dice. La creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es la corrupción? Es esclavitud. Cuando usted ve una persona que dice no puedo, una persona que tenga un vicio, lo que se dice no puedo, lo que está diciendo es que está corrompido. Su voluntad está corrompida. El texto lo dice, leámoslo, Romanos 8:21. También la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. La corrupción entonces esclaviza al ser humano, su voluntad, sus acciones. Hemos visto en estos 3 versículos, y esto podría ser mucho más amplio, pero ya la palabra hasta ahora ha sido entregada en su grosura, en la parte más importante, para que entendamos entonces Mateo 24:37, que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Este Noé es nuestro modelo. Nos dice que será como en los días de Abraham, como en los días del rey David, no, como en los días de Noé. ¿Quién era Noé? Y en la época en la cual él vivió. Y nos estamos acercando a ese tiempo, hermano. Nos estamos acercando a que se cumpla esa cuota. Tiene que cumplirse esa cuota de maldad. Esta triada de maldad. Corrupción, maldad, ¿cierto? Y violencia. En el mundo va a ser así. En la iglesia no. Y lo voy a decir bien en chileno, bien en español, y los hermanos que me escuchan. Tenemos que operarnos y extirpar a todas esas personas que aportan esas cosas malas en la iglesia. No pueden haber hombres o mujeres con espíritus de violencia, corrompidos o de maldad. Hay un versículo bíblico que lo habla con un lenguaje más poético, más elegante, que el Señor vendrá por una iglesia que dice sin mancha ni arruga. Al hombre no nos preocupa mucho eso, como yo que ando con una camisa más arrugada que... No nos preocupa, vamos nomás, total. Pero las hermanas no, eso es imperdonable. Espérame, dice, voy a planchar los calcetines. Voy a planchar la etiqueta, aunque no la vea nadie, pero la plancha igual. Tiene una manchita, usted no la ve, pero la mujer que ve lo que no tiene que ver, lo ve. Y no se sale a la calle si esa mancha no se estirpa. Jesús lo mismo, dice que Él viene por una iglesia que no tenga estas cualidades de violencia, que no se haya contaminado con la violencia, con la corrupción, con la maldad. Noé fue guardado y dice que Él guardó a su familia. Yo me imagino, el Señor me dio muchos dones, gracias a Dios, por pura misericordia, ¿no? Porque si no fuera así... Y a veces escribo, siempre tengo una página donde escribí sobre un tema de este, olor fragante se llama. Un relato de la vida de Noé, y te lo voy a decir bien en español, limpiando la caquita de los animales dentro del arca. Oye, qué cuestión más loca. Porque todos querían subirse al arca, pero ¿quién iba a limpiar la mugre de los animales? Lleno de animales, imagínate.
Y los animales, tú no los puedes tener en ayuno, comen, y comen como animal, como se dice. Noé se entretuvo más de un año dentro del arca. Esa arca, usted, yo creo que si entraba no sentía olor animal. Porque no era un hombre justo, le gustaban las cosas rectas. No era de eso que llegaba a la casa y tiraba el calcetín por allá y quedaba arriba del microondas. No era un tipo que le gustaba todo ordenado, cosas. Por eso Dios le dije a Noé, no se equivocó. Esa arca era un chiche, hermano. Usted se imagina que a los 3 meses, oiga, le agarró tiña a las ovejas, le salieron pulgas a los perros, Noé, ¿qué hacemos, garrapata? Se infectó el arca, todos con tifo, con distemper, murió la foca, murió. ¿Qué pasó? Dios me va a apretar el cogote porque. No. Todo lo que cayó en la mano de Noé fue preservado para vida posterior. No tenga temor, hermano. Tenemos que hacer lo que Noé hizo, preparó. Esa es la clave. Como en los días de Noé. Hoy nosotros estamos preparándonos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Voy a dejar en este lugar al pastor para que él comparta una oración, unas palabras. Guarde esta palabra en su corazón, mi estimado hermano. Dígale, Señor, ayúdenos. Amén. Vamos a elevar una oración. Realmente Dios trajo sobre mi corazón varias cosas que pasaron y me hizo temblar en alguna ocasión este mensaje. Hay noticias, hermanos, que me han causado pánico. Yo sé que para muchos quizás no sé qué puede pasar por su mente después que oye este mensaje. Pero hay noticias actuales que corren en el mundo, fuera de todas las que se pueden mencionar así. Cosas que he tenido que ir a Dios y he llorado mucho. Le digo, ayúdame, Señor. Noticias donde más de la violencia, más de la maldad, ya hay. ¿Cómo puedo expresar el sentimiento que es macabro? Cosas macabras. Raptan niños pequeños, de todas las edades, pequeños estoy hablando. Luego los otros eliminan, sacan los órganos y los comercian y los congelan. Esto ocurre en el mundo, está ocurriendo actualmente y hace rato. Buscar una niña que después que la raptan, la violan, cuando los médicos la inspeccionan, más de 16 o 20 hombres que han pasado por ella, niños de 9 años. Wow, parece normal, ¿no es cierto? Pero me ha hecho llorar mucho. Cuando escucho este mensaje, me conmueve hasta lo último del alma. Porque no solamente la maldad de emborracharse y todo lo que se expresa, pero a veces no hay un lenguaje en la cual me ha hecho temblar. Y le digo, Señor, ven por favor. Cuida a nuestros niños. Los padres que no conocen a Dios se descuidan y los padres que aún no han conocido a Dios, es horrible, hermano. Comerciar los órganos de un niño inocente que vino a la vida y que luego lo despedazan así. Congelado. ¿Usted ha visto para qué son? Para congelar las bebidas. Congelado lo exportan. El demonio, hermano, ha tomado control de todo. Yo quiero un avivamiento que el Señor nos lleve ya. Yo quiero que Él nos lleve. Yo quiero que Él me arrastre o que me vaya, pero no quiero ver tanta maldad, hermano. Imagínese su nietecito violado por hombres diabólicos. ¿Qué haría usted? Yo prefiero la muerte antes de ver algo así. Nosotros hablamos sobre la superficie, pero lo que está más abajo, hermano, es macabro en todo el mundo. Ya los días de Noé quedaron pequeños ya. Quedaron pequeños para la maldad que hay. Quedaron pequeños. Estamos, hermanos, pasamos el límite. El mundo pasó al límite. Que Dios nos
Ora por tus niños, ora por tus nietecitos, ora por ellos. Cuídalos. Esto para mí es horrible, hermano. Yo hace poco yo la parecía al Señor. No permito cosas. No permito, hermano. Porque, hermano, me ha robado lágrimas esto. Sí, y aquí estamos todavía, muchos de nosotros. Ya hemos vivido una vida ya. La hemos vivido. Pero no soporto esas noticias, hermano. Y son verdad. Pido al Espíritu Santo que nos ayude. Amén. Pido al Espíritu Santo que usted sea fiel con Él. Pido al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros para no callar y hablar. Y ser valiente para estos tiempos. Que Dios nos ayude. Baruch atah Adonai, yo doy gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Dios Todopoderoso, ayúdanos. Y danos, Señor, la gracia y la fe, porque detrás de este cascarón humano, de la humanidad, oh Dios, la corrupción diabólica se ha apoderado de miles de seres humanos que se han deshumanizado. Si hay demonios, son miles de demonios que están sobre esos hombres. Oh Dios, para decir, deshumanizando al resto, por favor, ven pronto, Padre. Ten piedad de nosotros y de nuestros niños. Ten piedad, Señor Dios, de la inocencia de aquellos que vienen. Líbranos, Dios Todopoderoso. Líbranos de la corrupción y satanismo diabólico que hay en toda la tierra. Te pido que hagas misericordia, oh Dios, con los que te temen, con los que buscan tu rostro, con los que entran en sus puertos y lloran delante de tu presencia por los suyos. Padre, danos, Señor Dios, la fuerza que necesitamos. Unge a tus hombres que te temen, mujeres que te temen, oh Dios, que buscan tu rostro, oh Dios, y que se humillan, Señor, oh Dios, delante de tu presencia. Señor, trae ese fuego divino. Ayúdanos. Ayúdanos por piedad. No nos dejes, porque tú eres, Señor, toma nuestras manos. Toma nuestras manos, Señor, y ten misericordia. Visita, Señor Dios Todopoderoso, a hermanos, hermanas, pastores, hombres y mujeres, y hermanos de las congregaciones que están hastiados, Dios. Están hastiados, Señor Dios, de una rutina religiosa. Trae avivamiento a nuestras almas. Ese avivamiento que nos permite ver más allá de lo que otros están viendo. Danos, Señor, tu paz, tu shalom dentro de nosotros. Danos, Señor, la unción y la gracia de tu ruach divina sobre nosotros. Y guarda tu pueblo, Señor, en pureza, Señor. Oh Dios, en santidad, Señor. Queremos que tú vengas ya. Queremos que tú vengas, Padre. Y oramos, Señor Dios, por tu nación, por aquellos que sacaste de la esclavitud y hoy día batallan. Oh Dios, pedimos también por los niños, por los ancianos, por aquellos, Señor, que no tienen mucho que ver en estos conflictos globales. Por amor de tu nombre, sella esta palabra en nosotros, sella esta palabra en nosotros, para que podamos, Señor, mantenernos firmes delante de tus ojos. Queremos, Señor, oh Dios, así como te llevaste a Enos, te llevaste a Elías, puedas levantar a tu pueblo, Señor. Que estemos preparados. No sabemos si vienes de noche o de día, pero sabemos, Señor, oh Dios, que queremos estar preparados. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Gracias. Que Dios nos bendiga. Agradecer a Dios por la palabra para no dar otro aviso que va a hacer mi esposa. Quiero decir que los próximos durante de aquí en adelante vamos a tener
un mensaje y también intercalado, mensaje y una enseñanza. La enseñanza, usted sabe que yo no soy como este maestro, mi enseñanza la hago predicación. Entonces, para que usted sepa, así que, ¿por qué vamos a dar enseñanza específica? Usted sabe que el obispo Bacú tiene la gracia, es un maestro y sabe cómo exponer las enseñanzas. Yo también daré enseñanza de vez en vez para preparación. Mi fuerza es el pastorado, enseñanza cómo se prepara un sermón, enseñanza cómo. Entonces acá tenemos para que ustedes puedan empezar a condicionar una visión, cómo exponer un mensaje. Un mensaje puede ser como Jonás. Jonás, ¿cuánto predicó? ¿Predicaría unos 6 minutos? Arrepiéntase y conviértanse. Y todo Nínive se arrepintió y se convirtió. Entonces, para los predicadores que vienen, quiero también enseñar un poco de homilética y un poquito, y bueno, el obispo Bacú, vamos a coordinarnos con él. Pero tenemos predicadores acá, como el pastor Willy, Ven, ya está ensayando, o sea, como los atletas, está contagiado con el atletismo nacional, así que anda marchando a cada rato. Tenemos hermano Sergio, hermano Ricardo, bueno, y hermana Mari, ellos, y hermano Carlos también. Vamos a empezar a orientar cosas que usted ore al Señor y el Señor, que sea, dame la posibilidad de expresar mis sentimientos también a través de la palabra. Amén. Así que Dios los bendiga. Así que acuérdense, siempre va a haber un mensaje, un día domingo, posible otro domingo, va a haber una enseñanza. Vamos a intercalar. Amén. Aquí se levantó la pastora y cuando se levanta la pastora, el pueblo calla. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor. Amén. Cuando estamos robustos con la palabra. Amén. Amén. Toma asiento, mis hermanos. Es una palabra, mi hermano, que nos puede dejar a nosotros el sabor de lo que hemos comido. Amén. Así que usted medite en ella, estúdiela y no se quede solamente. Ya gracias a Dios todas estas palabras están puestas en la página, así que usted puede en casa con calma tomar todas las anotaciones, las cosas que el Señor vaya ministrándole ahí a través de esa palabra. ¿Amén? Es importante hacerlo, mi hermano. Amén. El Señor nos ayude. Doy gracias a nuestro Señor. Doy gracias a nuestro Señor porque Él es misericordioso. Amén. Y para siempre son realmente sus misericordias. Me quedé con una escritura que mi hermanito Ricardo, en el tiempo que le correspondió a él dar el miércoles, y todavía la estoy estudiando. Entonces yo decía, y me llamó el curso, le iba a compartir con el pastor, y como teníamos justo, había llegado mi hijo, y entonces no pudimos seguir con el tema. Pero a eso me refiero, cuando alguien es impulsado del Señor a través para una palabra, uno puede estudiarla 1000 veces, escucharla 1000 veces en diferentes mensajes, en diferentes enseñanzas, pero cuando el Señor le da un punto a usted ahí, usted tiene que darse tiempo de poder escudriñarla. Amén. Así que mi hermano Ricardo me quedó dando vuelta y vuelta a esa palabra y la tengo, así que he estado estudiándola. 3 días he estado con el mismo tema, así que por eso es importante, porque hay algo ahí, ¿entiendes? Hay algo para mí, para mi vida, y tal vez con un tiempo después uno puede desarrollar el mismo punto. Así que por eso es tan importante poner atención. Dice la palabra del Señor, el que tiene oído, oiga. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Damos gracias a nuestro Señor. Vamos a cantar una alabanza para recibir la ofrenda, y luego de eso ya vamos a estar concluyendo. Tenemos cafecito. Pensamos que hace más frío de lo que estaban, pero ya no hace tanto frío. Pero traemos cafecito y unas galletitas para que usted participe antes que no se vaya. ¿Amén? Puesto de pie, mi hermano, vamos a cantar, adorar al Señor, vamos a ofrendar. El próximo domingo, el primer domingo,
Quiero por favor, mi hermano, que usted se recuerde que todos los primeros domingos tenemos ayuno. Amén. Es un ayuno congregacional. Amén. Esto independientemente que usted ayune en el día de la semana o otro día, este es un ayuno congregacional. Así que los primeros domingos de cada mes nosotros ayunamos. Amén. Así que para que usted se recuerde y no se entusiasme con nada en el camino. Amén. Después que termina el servicio, ahí se puede tomar un tecito o algo así. Amén. Amén. Vamos a